Bienvenidos al canal Hecho Nuevo TM. Qué bueno que te encuentras acá. Hoy estaré compartiendo contigo un tema bastante interesante sobre el liderazgo, especialmente sobre un líder inusual. ¿Quieres conocerle? ¿Quieres saber de quién estaré hablando? Pues quédate al final de esta publicación y así te enterarás al respecto. Es probable que le conozcas, si no, sería muy importante que llegues a conocerle. Una vez más, bienvenidos, gracias por estar acá. Qué bueno que te has quedado hasta acá y puedes continuar acá en la publicación. Me alegra mucho. Lo importante que quiero resaltar es que esta persona de la cual me refiero como un líder inusual tuvo una concepción y un nacimiento muy distinto al resto de las personas. Me refiero mayormente a la concepción, porque fue una concepción totalmente sobrenatural, aunque su nacimiento fue natural como cualquier otro ser humano. Lo importante del asunto no es tanto el cuestionamiento que ha habido a través de la historia sobre su concepción, sino resaltar que hay un ser que se introdujo en medio de la humanidad para generar cambios, para romper paradigmas y mostrar que se puede liderar de una forma muy distinta. Su nacimiento, o como su concepción, es extraordinario y vale la pena resaltarlo en esta oportunidad. Sí, la verdad, hay quienes cuestionan la forma como fue concebido, pero no vamos a entrar en esa polémica, porque posteriormente uno puede observar a través de la historia que ha sido narrada, escrita sobre este personaje, un desarrollo muy especial. Uno de los escritores menciona que este niño crecía, se desarrollaba en estatura, en conocimiento, en sabiduría y gracia tanto para con Dios como para con los hombres. Qué importante, porque se puede observar que en su desarrollo natural tuvo también un impacto significativo en medio del contexto en donde se desenvolvió. Por otro lado, es bueno resaltar lo siguiente. En una ocasión sus padres les consigue, siendo un adolescente, conversando con los maestros de la ley, una conversación con adultos que no era normal y natural en aquel entonces, lo que muestra que su desarrollo era un desarrollo integral desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional, psicológico, etc. Qué importante. A los 30 años hace su aparición pública y alguien que le ve se asombra y declara a los presentes: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien interesante, ¿cómo puede definirlo y describirlo de esa manera y presentarlo a la sociedad de esa forma? Así fue anunciado, así fue declarado, así fue proclamado. Hay una razón de fondo, porque un autor conocido como Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y hacía referencia al mismo hombre al que Juan el Bautista estaba mostrando a la humanidad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro Juan, el escritor, describe que el Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro y vimos su gloria como gloria del unigénito de Dios. Eso es bastante relevante e importante resaltarlo, porque
En medio de su inicio, si se quiere, laboral en esta sociedad, lo hace también impactando y de alguna manera también lo hace expresando por parte de otros un mensaje bastante interesante que tenía que ver con su proyecto de vida, tenía que ver con lo que estaba por hacer en medio de la humanidad. Esa forma como fue presentado no es igual a como se presentan a muchos líderes en la actualidad a la hora de dictar su conferencia, mentorear, hacer coaching, enseñar, etc. Porque por lo general se presenta el currículum, sus estudios, su formación académica, por supuesto, su experiencia, sus logros, etc. A este se le presenta como alguien que se va a convertir en algo bastante significativo para la humanidad. Juan lo definió como el Cordero de Dios que quita del mundo. Pero el escritor lo refiere entonces como alguien que estaba en el principio, pero que luego se convierte en hombre, en ser humano y está en medio de la humanidad. Por eso es inusual. No hay otro líder que pudiéramos identificar de esa forma, de esa manera. Así fue su aparición pública. Hablemos ahora de su obra, de su enseñanza, su trabajo, su presencia activa en medio de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué líder ha hecho tantos milagros? De tal manera que pudo atender al paralítico, al ciego, al que estaba lleno de lepra, y pudo obrar de una manera tan especial, sanándoles y de una manera práctica introduciéndoles de nuevo a la sociedad en vista de las limitaciones, las dificultades y la famosa exclusión natural cuando alguien está en condiciones especiales como esa. Pero también su manera de tratar a la humanidad, a aquellos que le condenaban, a aquellos que le juzgaban, no se enganchaba con ellos en una lucha ideológica interminable. Sencillamente daba las respuestas que consideraba necesaria exponer y de esa manera declarar su mensaje a estas personas. Pero hay un detalle bastante significativo. Muchos llegaron a cuestionarle por un tipo de práctica que no es muy usual, especialmente cuando un líder tiene mucha importancia, es grande, tiene un currículum y una formación académica bastante significativa. Por lo general, su círculo de reunión, su círculo de trabajo está en ese ambiente. Pero él fue cuestionado porque se sentaba a comer, a relacionarse con los pecadores, con los menospreciados, con los discriminados por la sociedad en aquel entonces. Personas de mal vivir, conocidos como publicanos o traidores del pueblo hebreo, prostitutas, personas que no eran aceptadas en ese entonces. Pero un detalle muy particular, en el caso de las mujeres. Él tuvo un relacionamiento muy especial porque para ese entonces las mujeres eran tratadas con mucha discriminación, maltrato, abuso, irrespeto. Él pudo relacionarse con ellas, pudo dejarse acompañar por parte de algunas de ellas como sus compañeras de viaje, compañeras de trabajo, como sus discípulos también, dándole un lugar de rescate, de redención, de restitución a la mujer, a los oprimidos, a los maltratados, como lo dijo en una ocasión en uno de sus discursos. El Espíritu de Dios está sobre mí y estoy aquí para dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué interesante su mensaje. La sociedad lo identificó también, otro grupo de ella, como un individuo que tenía autoridad, porque no hablaba, no enseñaba, no se comportaba como los líderes religiosos de aquel entonces, como los políticos de aquella época, etc. Por otro lado, en medio de su recorrido en ciudades, aldeas, estaba enseñando en medio de ellas, asimismo en las sinagogas, compartiendo con los maestros de la ley, con los expertos, con los teólogos, con los líderes políticos y religiosos de ese entonces. En medio de ello, él dijo una expresión en una ocasión: estas personas están como ovejas sin pastor. El escritor resalta su estado emocional en ese instante y dice: tuvo compasión de ellos.
Qué interesante, qué significativo es este líder, pues es inusual. Toda historia tiene un principio, tiene un final, cuando se trata de cualquier persona, de cualquier líder. Y en este líder podemos encontrar algo similar. Lo desagradable del final es que fue traicionado por uno de los que era identificado como sus discípulos, escogido, enseñado, entrenado por parte de él. Pero desafortunadamente le abandona, le traiciona y le vende. Segundo, hay una comunidad que está interesada en que él desaparezca de la historia, porque está alterando costumbres, prácticas que se convertían en prácticas injustas, incorrectas con respecto a las personas. Y también hay un liderazgo político opresor en ese entonces que es convertido en el instrumento para condenarle, para juzgarle, etc. De allí que en medio de ese contexto es apresado y es maltratado, vejado, y en términos de burla, de sátira, de cinismo, le es colocado una corona de espina para decirle al mundo: este es el rey de los judíos. Aunque fuese cínico, irónico lo que planteaban, realmente estaban testificando en varios idiomas a un verdadero rey, el verdadero rey de los judíos, Jesucristo. Qué interesante, qué importante resaltar esto, porque es llevado entonces de manera injusta, sin que él lo identificase como el hecho de ser una víctima o un mártir, porque se los dijo a sus discípulos: tengo que pasar por esto, tengo que llegar a hacer este tipo de obra, este tipo de acto. Es necesario que lo haga. Jesucristo no era ignorante de ello, estaba dentro de sus planes, estaba dentro de su proyecto de vida. De esa manera muere en la cruz del Calvario, maltratado, vejado, burlado. Pero hay una frase que quiero resaltar antes de morir. Dice: consumado es. En otras palabras, la tarea ha terminado, ha sido completa, ha sido eficaz. Es satisfecho la obra que Dios exige para que los hombres puedan reconciliarse con Él. Esto lo resalto con bastante significado. Mire, escuche lo siguiente. Ese final, que puede ser descrito como obviamente trágico, y poder calificar a Jesús en ese momento como una víctima, como un mártir, él lo ve de otra manera, lo presentó de otra forma. Es el acto donde desde su sacrificio, pues él reconcilia al hombre con Dios. De tal manera que ese acto allí se convierte en un acto justo, correcto, y para que todos los seres humanos puedan tener la oportunidad de tener una nueva forma, una nueva manera de relacionarse con Dios. No bajo tantos estamentos, estructuras, legalismos, religiones, etcétera, sino dentro de una relación totalmente distinta y diferente, tal como lo describió Juan en uno de sus escritos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia no termina allí. La historia parece terminar en la cruz, pero no. Una mañana, unas mujeres se acercan al sepulcro donde fue introducido y se encuentran con una gran sorpresa. La piedra había sido removida. No estaba allí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ellas parecen haber olvidado las palabras que antes había compartido a los discípulos, al grupo de personas que le rodeaba. Voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Ellas salieron corriendo y fueron a compartirle a los discípulos esa realidad, esa situación. Estos también quedan asombrados. El detalle es que la historia muestra posteriormente que Jesús se encuentra con estas personas, con estos que eran sus discípulos, dialoga con ellos, conversa, lo que nos dice que la muerte no fue su final, fue una etapa, y muestra por otro lado que Él tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, como lo dijo en una ocasión.
tengo poder para tomarla, para dejarla y para volverla a tomar. La cruz no fue el final. La resurrección es una muestra de la victoria sobre el mal, sobre la maldad, sobre el pecado, y que los hombres también, en su nombre y en su obra, pueden tener esa preciosa oportunidad también. ¿Conoces tú a este líder inusual? Un líder inusual por su concepción, por la manera como se desenvolvió en medio de esta sociedad, en medio de este mundo, por una enseñanza sin comparación. Por ejemplo, ama al prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo, no te vengues, etc. Eso rompe paradigmas. Por la manera como se relacionó con las personas, cómo restituyó a algunos menospreciados, cómo sanó, liberó a personas de su condición social, moral, física o espiritual. Un líder inusual por la manera como abordó su final y el propósito que tenía con su muerte para la humanidad. Pero la muerte no le vence. Inusual porque puede sobreponerse a la muerte misma, resucitar y mostrar que la humanidad puede tener igual oportunidad y un mejor relacionamiento con Dios. Inusual porque todo no queda allí. Un día, en algún momento, en la historia de la humanidad aparecerá de nuevo y pondrá las cosas en su debido lugar. Te animo a conocer a este líder inusual. Te animo a convertirte en un discípulo de Cristo si aún no lo eres. Es muy importante relacionarse con Él porque podemos entrar en una relación distinta con Dios. Como lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo la única forma como puedes llegar a tener una relación distinta con Dios. Este es un líder inusual. Muchas gracias por llegar hasta acá en esta publicación. Gracias por tu respaldo, tu apoyo al respecto. Ha sido un día intenso, bajo un fuerte sol y también lluvia. Agradezco al Parque Los Amanes en Guayaquil, Ecuador, quien me permitió grabar en sus espacios verdes tan lindos. También al camarógrafo en el día de hoy, Daniel Moreno Sánchez, quien cumplió esa preciosa y muy buena función. Finalmente, muchas gracias a ti por estar acá. Si aún no eres discípulo de Cristo, no conoces a ese líder inusual, podemos conversar. Estoy a la orden para responder alguna pregunta, especialmente cómo convertirse en un discípulo de Jesús. De forma muy especial en estos días, conocidos como Semana Santa, en donde se recuerda mucho de su obra, se recuerda mucho de lo que hizo, pero solo más desde el marco teórico religioso. Le invito a cambiar a un elemento experimental. Muchas gracias por estar acá. A sus órdenes. Un abrazo.